Recording in progress. Para, pues si las sobrinas lo quieren ver después. ¿Qué fue lo que a mí me llamó la atención hace unas semanas cuando estábamos leyendo esto y ahora que lo vuelvo a leer me vuelve a saltar aquí las letras? Jesús está diciendo, sí, ¿verdad? Está escribiendo Alina, Dios es perfecto, no hay manchas o tachas, es luz igual por eso, sí. La relevancia que para mí tiene este versículo, más allá de eso, que pudiéramos decir que parece, ok, mami, que parece elemental, es lo siguiente. Hay alguien que en el principio convenció a 1/3 de los seres espirituales, haciéndoles pensar que Dios no es luz. En otras palabras, el resumen del mensaje que Jesucristo viene a traer a la tierra es que el Padre es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos la palabra de Dios, vemos el Evangelio, leemos la Biblia enfocado en nosotros. Y se entiende porque somos humanos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero cuando uno, vamos a decir así, como si uno se montara en un avión, en un helicóptero o en un globo de eso, ¿verdad? Y uno se pusiera fuera de la Tierra y estuviera entre el sol y la Tierra, estuviera mirando la Tierra, la perspectiva de uno sería diferente. En esos lugares celestiales, todavía hoy hay una discusión, todavía hoy hay un debate. ¿Dios es luz o Dios no es luz? ¿Dios es perfecto o Dios no es perfecto? ¿Dios tiene derecho a gobernar? ¿La palabra de Dios es la verdad? Aquí hay dos grandes enseñanzas. Uno, el problema desde el inicio es que el diablo convenció a 1/3 de los seres celestiales y convenció incluso a los padres de la humanidad que Dios no es luz. Y por lo tanto, el principio, lo primero, lo fundamental, lo más importante, lo más estratégico del mensaje de Jesucristo es que el Padre es luz. Y lo más importante del mensaje de Jesucristo no es que Él vino a salvarnos. Vuelvo a repetir, lo más importante del mensaje de Jesucristo no es que Él vino a salvarnos. Lo más importante del mensaje de Jesucristo es que el Padre, que Dios es luz. En otras palabras, aunque Dios nos ama y Dios nos salva y Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, y aunque Juan 17 enseña que hoy el Padre nos ama a nosotros tanto como a Jesús, a pesar de todo eso, el Evangelio no tiene ni puede tener un enfoque humanista. El Evangelio no es humanista. El Evangelio no es en primera instancia humanista. Cuando digo humanista, lo explico. Es decir, el hombre no es el centro del Evangelio. El hombre no es el centro de la creación. El hombre no es lo más importante en el plan de Dios. Como está escribiendo Alina, no puede verse con la perspectiva humana. En primera instancia, no. ¿Por qué? Porque el centro del universo es Dios. Dios es el centro del universo. Por eso, cuando somos bebés en Cristo, cuando aún siendo pastores, ministros, predicadores, maestros, no tenemos bien establecido en nuestro corazón
que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, estamos con un enfoque humanista. Y está bien cuando somos bebés espirituales. Pero si queremos madurar, debemos llegar a tener en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es una de las manifestaciones importantes de lo que es la madurez cristiana. Porque es muy fácil decir, bueno, tenemos que ser como Jesús. Pero realmente llegar a ser como Jesús es pensar y vivir como Jesús. Y verdaderamente pensar y vivir como Jesús es que el Padre es la prioridad. Y lo primero de lo cual uno como hijo de Dios, uno como cristiano y uno como ministro tiene que entender que nosotros estamos para dar testimonio de Dios. Es lo primero. Más que predicarle a la gente, sí. Voy a comentar porque Alina está escribiendo en el chat y a lo mejor alguien no lo ve, ¿no? Está escribiendo en el chat de aquí del WhatsApp. Y Alina dice... Estoy escribiendo para que todos vean. Claro. Prefiero antes que hablar, más fácil textear. Claro. Entonces, Alina escribe, entonces, sí, porque por ejemplo Paco está con su Biblia, él no está leyendo. Y no sé si Eric lo lee en su celular, ¿no? Entonces... Escribe Alina, entonces el mensaje más importante de Cristo no es salvación y vida eterna, sino que Dios es luz y guía, ¿correcto? Correcto. Aquí, por eso este versículo tan sencillo, yo no quería dejar de explicarlo. Porque la primera razón por la que Jesús vino a la tierra es porque Él sabe que en los cielos, sí, parecía obvio, es que Él sabe que en los cielos hay un debate, hay un conflicto que es anterior a la creación de la humanidad. El revolú, el conflicto que se generó en los cielos, viene desde Génesis 1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Casi todos los teólogos coinciden en que el conflicto en los cielos se da entre el momento espiritual, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y es evidente que el problema en los cielos se da antes de que el ser humano fuera establecido en la tierra. Porque el ser humano fue establecido en la tierra, empieza su misión en la tierra, y de pronto llega el diablo ya con un mensaje contrario. Si vamos a resumir lo que el diablo le dijo a Eva, al final lo que aquí el Espíritu Santo nos enseña es que en esencia lo que el diablo le dijo a Eva es: Dios no es luz. Y al contrario, Dios dice que no hagan esto, pero es que en realidad Dios parece bueno, pero no es bueno. Y como yo te pongo la duda, te siembro la duda de que Dios no es bueno, pues entonces no obedezcas lo que Él dice. Por eso, lo primero que el Espíritu Santo va a convencernos a nosotros, quizás nosotros no estábamos conscientes de eso, pero lo primero que el Espíritu Santo nos va a convencer a nosotros de eso es que Dios es luz. Otra manera de decirlo, Dios es santo. Entonces, si Dios es santo, su palabra es la verdad, su palabra es confiable, su carácter es confiable. De hecho, su palabra es confiable, como enseñé mientras tú estabas aquí, Alina, en septiembre. Su palabra es confiable porque el carácter de Dios es confiable. La palabra de alguien no puede ser más confiable que su carácter. No puede ser que alguien que sea un mentiroso en su carácter, uno pueda confiar en su palabra, porque uno sabe que la persona detrás de la palabra es mentiroso. No es un hombre de carácter, no es un hombre de integridad. Obviamente todo ser humano tenemos limitaciones.
para sostener la palabra, aún queriendo ser íntegros, tampoco controlamos las circunstancias. Solo Dios es íntegro en su esencia, en su santidad, y solo Dios controla las circunstancias para que nada impida que su palabra se cumpla. Pero por eso este versículo es tan importante en la carta. Probablemente el versículo más importante en la carta sea este. Y esto conecta con algo que está en Efesios 3:10. Voy a citar a memoria o voy a parafrasear a memoria. Dice el apóstol Pablo: y yo, siendo de los pequeños, me fue dado esta gracia de anunciar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, que uno como ministro, y esto cuando uno es ministro y uno, por la misericordia y gracia de Dios, uno ha avanzado un poquito más, uno se va dando cuenta que uno muchas veces no solo le predica a otras personas, uno le predica también a los demonios. Cuando uno está predicando la palabra, eso no solamente lo están escuchando otras personas, también lo están escuchando seres espirituales. Eso es lo que dice Efesios 3:10. A mí, que soy entre más pequeño entre los gentiles, me fue dado esta gracia de anunciar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. 1 Corintios 6 dice: ¿cómo es posible? Estoy citando memoria o parafraseando o comentando. 1 Corintios 5, 1 Corintios 6. ¿Cómo es posible que entre ustedes, corintios, hayan conflictos? ¿Cómo es posible, corintios, que entre ustedes haya gente con inmoralidad sexual? ¿Acaso no hay entre ustedes hermanos maduros que puedan poner orden? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan poner orden dentro de la familia espiritual, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia cristiana, si aún nosotros estamos llamados a juzgar a los ángeles? El razonamiento del Espíritu Santo a través de Pablo en 1 Corintios 6 es lo que nosotros los abogados, Alina, resumimos de la siguiente manera. El que puede lo más, puede lo menos. ¿Te acuerdas, Alina, de ese principio jurídico? El que puede lo más, puede lo menos. Ese es el razonamiento que el Espíritu Santo aplica a través de Pablo en 1 Corintios 6. Si nosotros tenemos autoridad y la responsabilidad de juzgar a los demonios, ¿cómo no vamos a poner orden en la iglesia? Entonces, claro que te acuerdas, exacto. Entonces, es lo que está pasando aquí. Entonces, por eso este versículo es tan clave, porque lo primero que la iglesia proclama al mundo espiritual es que Dios es luz. Hemos creído el mensaje que el Espíritu Santo trae a través de los profetas, a través del Señor Jesucristo, a través de los apóstoles del Nuevo Pacto, y que hoy nosotros recibimos. Aunque mi día hoy estuvo pesado, aunque no logré los objetivos que tenía por el día, estoy hablando literal, aunque venía un poco triste y molesto por cosas que pasaron hoy en el día o que no pasaron y debieron haber pasado, mientras estoy meditando en la palabra, mi espíritu se fortalece, porque en última instancia, más allá de mis circunstancias, el leer la palabra en comunión con mis hermanos me fortalece, el recordarme a mí mismo, como cuando David le decía: alma mía, ¿no? Dios es luz y no hay tinieblas en él. No importa lo que pase, no importa lo que está ocurriendo, Dios es luz. Por eso este versículo para mí es sumamente importante. Cuando entiendo la manera en que el Espíritu Santo predica el Evangelio, no solamente a las personas, sino también a los principados y potestades. Dios es luz, y como Dios es el centro del Evangelio, y eso se confirma en versículos tales como en Romanos, donde dice que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, que Dios nos permita tener verdaderamente esa determinación, ese compromiso
de que por encima de nuestros intereses personales, si verdaderamente somos hijos, si verdaderamente somos sacerdotes, si verdaderamente somos siervos, lo que más nos debe interesar es que todo lo que hagamos sea para su gloria y que siempre en nuestro anhelo sea hacer su voluntad. Ok, seguimos con los comentarios. ¿Alguna duda? Y vas a leer el segundo y vamos a seguir leyéndolo por versículo, Ujú. ¿no? Sí. Paco, ¿quieres comentar tú algo más de lo que sí? ¿O ya seguimos al capítulo 2? Hay algo que yo he llegado a pensar en su momento, en los apóstoles cuando escribieron sus cartas o querían describir los evangelios. Dentro de ese tiempo en el cual no está escrito, Jesús les decía cosas, claro, posiblemente platicaban de algunas que otras cosas de lo que estaban viviendo en ese momento, o en las cenas platicaban, o Jesús hacía milagros o no lo veían porque a veces se desaparecían, no lo sé. Pero una de las cosas que me han llegado a tener en mi mente fue ese tema, como para saber que Dios Él era Dios, pues Él tenía que manifestar cosas, y más que querer probarlas para que sea cierto o no es cierto, ellos se dieron cuenta que Él cumplía todas las profecías que se habían escrito a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto, como comentó Yacer, primero lo que hace Juan es dar a entender que Él estuvo con Dios. Y los apóstoles no eran personas que solo leían la palabra y no estudiaban otras cosas, ¿no? La realidad es que los apóstoles, para poder dar a entender estas cosas, ellos tenían que ser personas que estudiaran, conocieran, más que meditar, el reflexionar en cosas que ellos veían con sus ojos, la creación de Dios y otros temas, ¿no? Entonces, así como los que estudian derecho, les gusta poner que si hay una es otra, o si no es esto, puede ser esto. Así lo mismo Juan está diciendo, si Dios es luz, no hay tinieblas en él. Es una confirmación literalmente. Y es algo que es lindo, porque a veces eso lo tenemos que tomar en cuenta, porque que los mensajes no sean solo simples, que sean muy profundos. Y yo cómo lo puedo profundizar, estar constantemente leyendo. Si quiero conocer a alguien, tengo que leer su diario o saber quién es, o leer de otras personas, y una de esas es la Biblia. Entonces solo es como comentario, ¿no? Nos vamos al versículo 6. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo voy a dar un comentario. Ya de ahí Juan está, bueno, yo considero, o de lo que Juan está diciendo es, si uno dice, yo puedo decir que mi vida es perfecta, ¿no? Pero no la estoy demostrando, entonces mi vida no es perfecta. ¿Ya? Yo puedo decir cosas que no son y demostrar otras, lo cual eso hizo Jesús. No solo dijo, es más, él ni siquiera se daba a confirmar él mismo a veces, solamente decía, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Y él, ¿cómo lo hacía? Con hechos. Y cómo eran esos hechos, bueno, sanaba gente, hacía milagros. No es como que decía, no, yo lo voy a hacer, y no, simplemente lo hacía literalmente. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si yo estoy diciendo que tengo comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Y ya ahorita nos vamos a meter en un tema que es el tema de practicar. Entonces, esta adoración que yo le estoy dando a Dios no es constante. O sea, no es algo que yo estoy haciendo constantemente. No lo estoy practicando, no lo estoy retomando, no lo estoy viendo, no lo estoy contemplando. ¿Ya? No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Puedo leer el siguiente? No, más bien estoy de acuerdo con lo que dice, sobre todo porque andar en tinieblas puede ser un sinónimo en el contexto de negarse a sí mismo todo el tiempo, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros decimos que estamos en comunión con Cristo, pero eso implica una batalla campal diaria, constante, negándonos para salir de las tinieblas en las que vivimos por defecto. Ese es mi comentario. Sí, este versículo también enseña otra cosa. La vida cristiana no se trata tanto de hacer un esfuerzo como de mantenerse conectado. ¡Sobrina! No quería interrumpir. Ya. Pero hola. Hola. ¡Hey, Tanita! ¡Ey, Alejita! Sí. Pero bueno, me callo. Eso le está diciendo. Que hay mucho eco. Pero vine porque estaba escuchando el audio de Paco y dije, no, voy a entrar a esto. Entonces, aquí estoy. tiene mucho eco. Todos tenemos eco, querida. Ok. Ok. Ya se acabó la tranquilidad. Eso veo. No. A ver, lo que estaba comentando yo. Aitanita, nosotros lo que hacemos es que vamos estudiando porciones de la Biblia y lo vamos comentando entre todos, ¿ya? Eso, la práctica nos demuestra que ayuda mucho, porque si hay dudas, lo vemos y aparte cada cual va comentando de lo que Dios le va hablando, ¿no? Pero ahora estamos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Ahora estamos en el versículo 6. Bien. Es al final, ¿no? Ya casi al final de la Biblia. Sí. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto lo que a mí me enseña es que la vida cristiana no se trata tanto de forzarse como de estar conectado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué quiero decir con que la vida cristiana no se trata tanto de forzarse como estar conectado? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien práctico. Si tú le preguntas a un católico, exacto, si tú le preguntas a un católico, oye, ¿de qué depende que tú llegues al cielo? Un católico te va a decir, pues, de portarme bien, de hacer buenas obras, etcétera, etcétera, ¿no? Si todo el enfoque de un católico, todo el enfoque de un testigo de Jehová, está basado en la ley, está basado en el cumplimiento de la ley, está basado en un enfoque de las obras, de hacer buenas obras. El detalle de eso es que el Evangelio o la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos salvos por obras. Que no somos buenos. Porque no somos buenos. Entonces, alguien que antes de ser salvo, antes de haber sido alcanzado por Cristo, no era bueno, no puede generar buenas obras. O como la Biblia diría en Mateo 7, no puede el árbol malo dar buenos frutos. El árbol malo da malos frutos, solo el árbol bueno da buenos frutos. El detalle está que el único árbol, proféticamente hablando, que ha sido bueno es Jesucristo. Sí,
Efectivamente, por decirlo de alguna manera. Aitana comenta, entonces somos salvos por entrar a Jesús en nuestros corazones. Así es. Y por reconocer que es... Definitivamente. Palabras más, palabras menos, es lo que la Biblia enseña en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque, Aitana, la Biblia nos enseña que todo ser humano ha pecado. Es como la computadora que desde que nacimos con virus. Entonces, sí, la computadora está padre, la computadora la Toshiba más desarrollada que haya, o la Dell, o la que sea, pero tiene un virus. Entonces, al final, el desempeño, el performance que haga esa computadora, al final está viciado, tiene un virus, está viciado, está deformado. Escribe Aitana, desde el vientre estábamos pecando, yo le quitaba la comida a Samantha y todo. Bueno, qué tremendo. Sí, bueno, pero no lo dudo. Si nos vamos a la Biblia, Jacob ahí andaba jalándole, bueno, aquí en México se dice jalándole el pie a su hermano Esaú, así que sí. No sé qué tanto le comías la comida a Samantha, pero por lo menos sí había su relajo ahí, ¿no? Es bíblico. Entonces, lo cierto es que esa genética corrompida, pervertida, desviada, la heredamos de los padres y al final los padres de los padres de los padres de los padres, hasta que llegamos a Adán y Eva. Entonces, la salvación viene por reconectarnos con el Padre por medio de Jesucristo. Por eso la vida cristiana, más que ser un esfuerzo por portarnos bien, es un esfuerzo por mantenernos conectados a Dios. No recuerdo si es en la primera o si es en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia. Entonces, bueno, ¿es esfuerzo o es gracia? Porque si es esfuerzo, es una cuestión de obras. Y si es gracia, no requiere nuestro sacrificio, ¿no? Dice, no me acuerdo ahora en qué carta dice el apóstol Pablo, creo que es en el libro de Romanos, capítulo 5, 6, por ahí está, donde dice, si a alguien se le debe salario, entonces es por obra, porque al que trabaja se le debe un salario. Pero es que Dios no nos debe nada. Al contrario, Dios nos está dando salvación cuando no la merecíamos. Pero nosotros no ganamos la salvación, sino que Jesucristo ganó esa salvación para nosotros. Por eso lo recibimos por gracia. ¿Qué se deriva de aquí? Que el diablo, aunque ahora somos salvos por medio de la fe, por la gracia que es en Cristo Jesús, va a seguir molestando todos los días de diferentes maneras para afectar esa comunión con Dios. Uno despierta y desde que uno despierta empiezan malos pensamientos, ¿no? Algo tan básico como no soy guapo, no valgo, no puedo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde cosas tan básicas y fundamentales como temas de identidad personal hasta temas de relaciones, nadie me quiere, estoy solo, etcétera. Pero yo pensaba que el diablo no podía entrar en tu mente. A ver, la respuesta es la siguiente, Aitana. ¿Puede alguien que no tenga la contraseña de tu celular revisar tu celular? No. Pero si alguien tiene tu número de tu celular, ¿te puede mandar un mensaje aunque no puede desbloquear tu celular? Entonces, ese es el punto. El diablo puede mandarte mensajes a tu mente, aunque lo que no puede hacer es entrar en tu mente y saber lo que estás pensando. Lo puedes ignorar, pero... ¿Entiendes la diferencia? La labor de discernimiento te corresponde a ti. Sí, es decir... Yo puedo decir algo.
Claro. No, literalmente. Paco te hace unos Paco días. te está saludando. Mientras tú hablas, te está saludando. Ahí. Hola. Te está saludando ella. Pero no. Hace unos días he tenido unas pesadillas tan malas, tan fuertes, tan como que malvadas, que literalmente la única manera de la cual yo puedo levantarme y salir de ellas es, how do you say rebuking in the name of Jesus? Reprendiéndolos en el nombre de Jesús. Literalmente en mis sueños, cuando yo normalmente no tengo el control en mis sueños. Y eso me dio un miedo. Y entonces, no, Lo que no me- te rías de mí. No. Es que lo que te iba a decir. No, lo que te iba a decir es que como te veo como mi sobrina, no te veo como alguien de la iglesia, ¿no? Si fuera alguien de la iglesia no me hubiera reído, para que no pensara que... Sí, para que no pensara que no le tengo es amor, ¿no? importante. Que no le tengo amor, ¿no? Pero yo creo que tú entiendes que de mí ese tío hay un cariño de tío, si se quiere, de pastor o lo que sea. Bueno, me reí porque dije, si Paco me dice eso, le digo, mira, tú lo que tienes que hacer es arrepentirte, ¿no? Por eso me empecé a reír. Pues si eso me lo dice Paco, le digo, mira Paco, arrepiéntete. Ahora, ¿por qué te digo esto? Te lo digo en chiste, pero hay un trasfondo. Cuando yo vine a Cristo, durante 2 años era muy común que yo tuviera ataques nocturnos. Ataques nocturnos que podían ser que de pronto no me podía mover, o ataques nocturnos con imágenes de temas sexuales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí desde mi punto de vista? Si eso tú se lo comentas a un pastor bautista, el pastor bautista te va a decir, sí, el diablo te está atacando. Cuando decimos el diablo, lo decimos porque el diablo es el responsable de miles, en última instancia, miles de demonios y seres espirituales están sujetos al diablo, ¿no? Por eso decimos el diablo. Sí, no es el diablo en persona, pero es alguien a lo que la Biblia le llamaría en Lucas una fuerza del enemigo, es decir, un enviado del ejército del diablo, ¿no? Pero aquellos, y es verdad, ahora, aquellos que somos un poquito más carismáticos, aquellos ministros, pastores o profetas, lo que sea, que creemos más en lo que hoy en día se conoce como el movimiento pentecostal o carismático, entendemos que aun cuando uno venga a Cristo, hay áreas de nuestra alma que van sufriendo un proceso de liberación paulatina. Hay áreas de nuestra alma donde las tinieblas pueden afectarlo a uno porque hay puertas espirituales abiertas. Y esas puertas espirituales abiertas pueden ser porque o pecados que uno ha cometido, ¿verdad? Cuando a mí el Señor me alcanza a los 30 años, yo tenía una larga vida de pecados sexuales y de muchos tipos, ¿verdad? Pero puede ser que alguien venga a Cristo con 8 añitos, con 10 añitos, nunca ha fornicado, etcétera. Quizás no ha cometido esos pecados, ha mentido a su papá por robarse un caramelo, pero quizás no ha pecado en el área sexual, por ejemplo. Y aún así puede ser que tenga sueños pecaminosos vinculados al área sexual. ¿Por qué? Porque entonces es la iniquidad
que proviene de sus padres, abuelos o bisabuelos o tatarabuelos. ¿Dónde enseña eso la Biblia? En Éxodo, cuando está hablando de los mandamientos, dice, voy a citar a memoria, yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, ya sea por causa de la herencia espiritual que uno recibe de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y tatarabuelos, hasta 4 generaciones, de nuestros ascendientes, nos pueden afectar. ¿Verdad? Me estoy riendo lo que está escribiendo tu mamá en el chat del Zoom. Ay, Alina. Vamos, mira, para no echar, dice tu mamá que estoy echando la culpa a ella. Para no echarle la culpa a ella, voy a echarse la culpa a tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Sí, tíralo para atrás. Sí, ¿verdad? Más para atrás. Ahora, definitivamente, Aitana, lo que sí es cierto es que en los sueños, el espíritu y el alma de uno sí puede tener contacto con el mundo espiritual, tanto para tener contactos con Dios como tener contacto con seres de maldad. Biblia para demostrarlo, como dice mi pastor el apóstol Byron, Biblia para demostrarlo. Por ejemplo, el rey David enseña a Salomón a temer a Dios, a caminar con Dios. Y Salomón, siguiendo los pasos que le enseñó David, ya siendo rey, ya habiendo organizado toda la construcción del templo, organiza el templo, hace la oración, hace la inauguración del templo, hace los sacrificios, es decir, adoró a la manera en que se hacía en el Antiguo Testamento. Y después que se inaugura el templo y él ora y todo lo demás, por primera vez tiene un encuentro con Dios. Sí, por primera vez no solo él platicó con Dios, sino que Dios platicó con él. ¿Y cómo fue ese encuentro con Dios? En sueños. No fue un encuentro estando despierto, fue un encuentro en sueños. Y la Biblia nos enseña que él fue en sueños, ese pasaje que es bastante conocido, incluso gente que no conoce mucho la Biblia, que sabe que Dios se le reveló a Salomón y le dijo, ¿qué quieres? Y Salomón le dijo, dame un corazón entendido, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, es decir, para cumplir la misión para la cual yo nací. Y Dios le responde, me agrada tu corazón, me agrada que pediste sabiduría, no pediste lana, no pediste mujeres, no pediste que venza a tus enemigos, pediste lo fundamental, un corazón sabio, un corazón humilde, un corazón entendido para cumplir la misión que yo tengo contigo y a través de tu vida. Y te voy a dar todo, vas a ser el hombre más sabio, obviamente sin compararlo con Jesucristo, vas a ser el hombre más sabio, vas a ser rico, todo te va a ir bien, wow. Todo eso sucedió en sueños. Y lo mismo pasa para lo malo. Entonces, aquí la pregunta es, si Dios dice en su palabra que Él nos guarda, que Él no se duerme, dice en el Salmo, no se dormirá el que guarda a Israel. Y esa promesa para Israel nos alcanza a nosotros. Porque hoy nosotros formamos parte del Israel espiritual. Bien, si Dios no se duerme, si Dios nos guarda, ¿por qué será que Dios permite que eso esté pasando en tu vida? Entonces, a mí me queda claro que Dios lo está permitiendo, uno, para que tomes más conciencia, más compromiso con tu vida espiritual. Ok, ¿por qué Dios eligió a Israel? Ok, antes de pasar a esa pregunta,
antes de pasar a esa pregunta, vamos a terminar con esto. Estamos en primera de Juan. No. Aitana, vamos a ir apuntando para otros momentos. Esa pregunta es como 4 estudios bíblicos. Si no más. Ok. No, si quiere, nos quedamos, ahora cuando terminemos en 15 minutos, si quieres, seguimos tú y yo con ese tema. Pero vamos a terminar el capítulo con esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, Aitana. Permíteme un momentito. Sí. Una pregunta, tú dijiste por qué Dios permite esos ataques. Y la postura es que Él lo permite o que ese no es terreno en que Él está operando. Porque si Él estuviera operando fully, eso no debería pasar, ¿no? Entonces, si yo entiendo lo que tú estás diciendo correctamente, es que esas puertas que están abiertas, esos portales, no son de sus dominios, del Señor. ¿Es así? Es que creo que no se contradice una cosa con la otra. Porque como que no veo como que Él lo permita. Lo que pasa es que no sé si no tiene jurisdicción ahí, no sé cómo la mejor forma de decir es jurisdicción. La mejor palabra que puedo usar. Pues el ejemplo es Job. Porque si Él no duerme y vela, y estas cosas pasan, es porque esto está fuera de su esfera de acción o de competencia. ¿O no? Para mí ambas verdades son correctas y son paralelas. Voy a lo siguiente. Definitivamente, por ejemplo, uno como pastor enseña a la gente que la gente tiene que tomar responsabilidad con su vida espiritual. Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, Jesús sana a una mujer y le dice, vete y no peques más. Bueno, en este caso no fue una sanidad, fue la mujer que querían apedrear porque la encontraron adulterando, y los religiosos, bien camajanes, como diríamos en Cuba, llevan a la mujer y no llevan al hombre, ¿no? Qué machistas. Al menos hubieran llevado a los dos. A ver, Jesús, vamos a apedrear a los dos. Qué machistas llevaron solo a la mujer y no llevaron al hombre, ¿no? Pero cuando Jesús dice, a ver, el que esté libre de pecado tira primera piedra, y todos se fueron avergonzados, se queda él solo con la mujer y le dice a la mujer, vete y no peques más. Entonces, Jesús la perdonó, la liberó, no directamente de demonios, sino de los demonios de religiosidad que estaban operando a través de los religiosos. Cuando digo esto es porque muchas veces la gente tiene malas ideas y habla de manera violenta con sus palabras porque no supo discernir los pensamientos que los espíritus de maldad ponen en su mente, y muchas veces ni uno mismo. Ejemplo del apóstol Pedro. Le dice a Jesús, no vayas a la cruz, y Jesús se voltea para Pedro y dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, pero fue Pedro el que habló, no fue Satanás. Entonces, obviamente fue un pensamiento que Pedro le envió por mensaje de WhatsApp espiritual a la mente de Pedro. El diablo se lo vendió a la mente de Pedro y Pedro lo tomó como él, y boom, ahí habló Pedro con su bocota, ¿no? Como muchas veces nos pasa a todos nosotros. Bien. Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Y Jesús encuentra un paralítico y le dice, a ese sí lo sanó. Bueno, a la mujer la liberó de esos influencia espiritual indirecta, por llamarlo de alguna manera. Pero a un paralítico le dijo literal, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, uno como pastor sabe que uno tiene que enseñar a la gente a tomar responsabilidad. Entonces, en el sentido de lo que dices tú, Alina, en el sentido de que cuando Dios te dice, a ver, como cuando uno le dice a un hijo, a ver, ya tú eres mayor de edad, ya tú vives solo, yo ahora no puedo asumir la responsabilidad de que tú te cuides. Porque si tú sales con tus amigas o con tus amigos y en vez de tomarte una copita de vino o una cerveza, te tomas 3 y tienes un accidente,
Yo no soy responsable de eso. Entonces, en ese sentido, es obvio que hay cosas donde Dios dice, yo no voy a tomar responsabilidad de eso. Si tú sabiendo lo que tienes que hacer no lo haces. Ejemplo, cuando Jesús hizo el primer milagro y convirtió el agua en vino, obviamente, cuando Él convirtió el agua en vino, es evidente que aunque Él no lo dijo, está dándole a entender a la gente, el que se emborrache es su problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada cual tenía que tomar responsabilidad que tanto vino iba a tomar. Ahora bien, yo digo que son cosas a veces que Dios permite, porque también es una verdad bíblica, que no se mueve ni se cae un cabello de nuestra cabeza, para los que tenemos o ya casi no tenemos, sin que Dios no lo permita. Eso está escrito así en los evangelios, que no se mueve un cabello, no se cae un cabello sin que Dios no lo autorice. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la vida de Job. Paquito aquí estaba comentando, cuando tú hacías el comentario, y Paco decía la vida de Job, ¿no? Es decir, para que el diablo pudiera tentar a Job, tuvo que obtener el permiso previo de parte de Dios. Entonces, definitivamente, conforme a la Biblia, aunque yo no estaba ahí, yo sé, conforme a la Biblia, que para que esos demonios que están enviando mensajes de WhatsApp, correos electrónicos a la mente de Aitana en la noche, evidentemente pasaron por un proceso de autorización divina. Porque la Biblia me lo enseña, es decir, y más, y todavía más a los que somos cristianos. Entonces, por eso yo digo, ambas verdades... ¿Y cuál será el propósito de eso? Bueno, me queda claro. ¡Oh! A la señora que abrió la puerta. En el caso de Job, estoy saludando a tu mami. Acorde a Dios. Hey, Cuban people. Hola, él no lo ve. Hola. Besos. Te manda besitos. ¿Qué pasó? Oh. Ok, seguimos. ¿Qué estabas diciendo, Alina? Que en el caso de Job, Job era un hombre acorde a Dios. Y Jesús permitió, o sea, Dios permitió la intervención para probar la fe de Job. Y la idea era que él maldijera a Dios, si mal no recuerdo del texto bíblico. Pero en un caso como los nuestros, en el caso de Aitana, ni que sepamos nosotros cuál es la causal, ¿tú crees que aplica una cosa como esa? Y cuando digo Aitana, digo cualquier persona, porque a mí me ha pasado también. No, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Es decir, el diablo, Dios le permite al diablo tentar a todo el mundo. Y aunque la Biblia no lo dice así, pero es un patrón que se repite en la Biblia. Dios prueba la fidelidad, es decir, la fe práctica de todo el mundo. Sí. Dios es bueno, Dios es un padre, pero Dios también piensa como rey. Y todo rey solo quiere tener al lado de él gente que es fiel. Bueno, no solo como rey, como esposo. Como esposo. Una pregunta rápida, perdón. Sabemos que el diablo nunca va a ser perdonado por Dios porque él conoció, o sea, él conoce a Dios y él aún así decidió virarse y contraerse. Sí. No es lo mismo cuando un cristiano se sale de su religión o de su fe. Va, por ejemplo, a hacerse santo, africano, y después querer ser nuevamente cristiano. No es lo mismo. ¿Por qué Dios tendría que aceptar a un humano y al diablo no? ¿Entienden?
Ay, las preguntas de Aitana están para diplomado, posgrado, maestría. Mira, te digo con sinceridad, Aitana, yo no soy capaz de responder esa pregunta. No sé por qué Dios tiene una misericordia con nosotros que no tiene con los ángeles, no lo sé. La verdad, no sé por qué. Lo que sí le doy gracias a Dios es que con los seres humanos tengo una misericordia que no tiene con los ángeles. Entonces, esto es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Una de las características que más Dios valora es la humildad. Si Adán y Eva hubieran permanecido humildes desde el principio, hubiesen entendido que si Dios ya les dijo algo y ahora viene otro con un chisme diciendo algo contrario, ¿por qué le toca creer al chismoso? Entonces, cuando uno quiere, incluso en ese sentido, lo he entendido con los años, cuando uno quiere como que juzgar a Dios, es algo de lo cual uno tiene que arrepentirse, es decir, cambiar la manera de pensar. Porque cuando uno, directa o indirectamente, digo, a mí me ha pasado mucho tiempo, es decir, tengo 20 años en Cristo. Es decir, hoy yo tengo cierta madurez, pero no siempre fui así. Me falta mucho, pero obviamente he avanzado en 20 años. Y no siempre tuve la madurez que hoy tengo, aunque no me considere maduro, pero tengo más madurez que antes, obviamente. Y la madurez que tengo hoy me lleva a entender que si en un momento determinado yo tengo la tendencia a juzgar a Dios, es porque esa es una tendencia que viene de mi viejo hombre. Es algo que vengo arrastrando de la vieja naturaleza, que le compró la mentira al diablo de querer juzgar las motivaciones de Dios. Entonces, el punto es el siguiente: si ahora llega a tu casa, Aitana, un niño de 5 años y te preguntara algo tan raro como, explícame, no sé, tú ves temas de marketing, ¿no? Algo así, si no recuerdo mal, ¿no? Explícame la estrategia de marketing que tú haces en tu trabajo. Es decir, un niño de 5 años no te va a hacer esa pregunta, pero supón tú que se la preguntes. Lo más seguro es que tú le digas, hijo, cuando tú crezcas yo te explico. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Entonces, nosotros tenemos que entender que aunque nosotros pensemos que somos muy inteligentes, este cerebrito no es capaz de procesar la información que Dios tiene y que Dios es, ¿no? Entonces, las causas y los azares espirituales. sí, es decir, no. Por eso la Biblia explica, por ejemplo, en Deuteronomio 30, si no recuerdo mal, en Deuteronomio 30, si no recuerdo mal, Dios dice, hay cosas que son secretos y hay cosas que son misterios. Aquellas cosas que son secretas es el conocimiento que Dios no comparte. Y los misterios son aquellas cosas que Dios comparte con los que son fieles con Él. Punto. Y en su tiempo. Y el razonamiento es el siguiente. Si tú eres, yo como esposo, con Hilda, yo no podía hablar cosas con Paco cuando Paco tenía 8 años, cosas que hoy yo puedo hablar con Paco. Por mucho que yo amara a Paco, cuando tenía 8 años hay cosas que no podía hablar con él. Y todavía hoy, con lo viejo que está Paco con sus 25 años, a veces Hilda y yo nos sentamos a conversar y decimos, esto no podemos hablarlo con Paco, porque él no tiene la madurez para tratar este asunto. ¿Y por qué? Hay cosas a veces que Hilda y yo hemos hablado y decimos, le comentamos a Paco y hemos dicho, Hilda y yo,
no, esto mejor no lo comentamos con Paco. Claro, hay que cuidar el corazón del Paco. Sí, efectivamente, por cuidar el corazón de un hijo. Entonces, Aunque tenga 25 años. Y a veces Paco y yo hemos estado hablando y Paco me ha dicho, no tal cosa. Y yo le he dicho, hijo, cuando tengas 50 años vas a entenderme mejor. Y así me pasó con mis padres. Mi papá, mi mamá me decían, cuando tú tengas hijos nos vas a entender. Hoy que tengo hijos entiendo lo que me querían decir. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Por eso, el Espíritu Santo dice en Romanos 12, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que está diciendo ahí es, uno, tú tienes que tener una vida comprometida con Dios para que Dios te pueda confiar conocimientos que cuando uno lo tiene y no tiene madurez, se convierten en orgullo. Pero también hay gente que Espérame nunca ha creído en Dios, un que segundito. ha tenido... Aitana, espérame un segundito, déjame terminar la idea, espérame un segundo. Y segundo, lo que está diciendo ahí el versículo es lo siguiente. Si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no haces un esfuerzo por entender cómo Dios piensa, va a ser muy difícil que entienda lo que Dios quiere. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante uno leer la Biblia todos los días y orar todos los días, para que uno pueda cada vez más entender cómo Dios piensa. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen algo y uno dice, eso, por ejemplo, un predicador, un pastor, un apóstol, un profeta, lo que sea, está predicando y a veces uno dice, no. Esa idea no viene de Dios. Esa idea es un invento de él, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no piensa así. A mí me pasa, a veces yo estoy escuchando una enseñanza y digo, en internet, por ejemplo, digo, eso que esa persona está diciendo ni está en la Biblia, ni viene de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no piensa así. Entonces, por eso es tan importante uno aprender a conocer a Dios. Es tan sencillo. Yo no conozco tanto a tu mamá como la conoces tú. Aunque soy amigo de tu mamá cuando todavía eras una chamaquita que te llevaban agarrado y asociado. ¿Por qué? Porque tú llevas 20 años, aunque tienes más edad, al lado de tu mamá. Sabes cómo reacciona cuando está feliz, sabes cómo reacciona cuando está molesta, y le sale lo de la negra de Atuey, ¿verdad? Entonces, ni tu mamá me conoce tanto a mí como Paco, que sabe cuándo me molesto, y ¿verdad? Entonces, obvio. Entonces, el conocer a alguien viene por la cantidad de tiempo que ha tenido experiencias con esa persona. Por eso, el Espíritu Santo siempre nos va a animar a tener una vida práctica de oración para que podamos pensar como Él piensa. Por eso en el Salmo, si no recuerdo mal, 25 dice, a los que le temen, Dios les hará conocer su pacto. Sí, Dios no puede darle revelaciones trascendentales a gente que no es fiel con Él. Es como un rey. ¿Tú crees que un rey le va a dar un cheque? ¿Le va a dar más dinero, más conocimiento? Sí, exacto. A un infiel, a un inmaduro, no. Claro, ¿no? A ver, ¿cuál es la pregunta que ibas a hacer o el comentario? Bueno, no creo que tenga mucho sentido. No importa. Pero bueno, lo diré de todas maneras. Ok. Dijiste hace un tiempo atrás que Dios solo le revela los misterios a las personas que están muy cerca de Él, ¿no? Pero, ¿por qué hay tanta gente en este mundo que van a shows como Oprah, por ejemplo, que nunca han creído en Dios, han tenido momentos cerca de la muerte, que casi han muerto, y después regresan y dicen,
Conocí a Jesús, conocí a Dios, conocí el reino. Si son misterios que ellos no deberían saber. ¿Y cómo sabemos que no? ¿Entiendes? Ok, Son cosas diferentes. exacto. El detalle está, por ejemplo, cuando a Jesús lo crucificaron, al lado de él había dos ladrones. Jesús estuvo crucificado 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas. Es mucho tiempo, sobre todo si uno está crucificado. Si uno quizás está en una fiesta, quizás no es mucho tiempo, pero crucificado es mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Bien. Okay. Bueno, lo tremendo es que al principio de la crucifixión, la Biblia no dice, pero posiblemente durante las 3 primeras horas de crucifixión, los 2 ladrones criticaban a Jesús. Pero algo pasó en uno de los ladrones y de pronto cambia su actitud. Se arrepiente, para usar un término técnico bíblico. Y cuando el otro ladrón le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos de aquí. El segundo le dice que, como dicen en Cuba, se cayó de la mata, o como dicen en México, le cayó el 20, es decir, le cayó la revelación y le dice, Él es justo, nosotros no, nosotros merecemos esto, pero Él es justo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón, que no merecía entrar en el paraíso, fue el segundo en entrar en el cielo detrás de Jesús. Pero porque se arrepintió. Entonces, ¿qué nos enseña esto, Aitana? Arrepentirse no es solo dejar detrás la vida de pecado. Normalmente decimos en broma, o decimos los predicadores, arrepiéntanse de sus pecados. Y eso es correcto, pero arrepentirse es todavía más profundo. Arrepentirse, la palabra en español que tiene que ver con arrepentimiento, en el griego es metanoia. Y esa palabra significa cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de vivir. Lo primero de lo que uno tiene que arrepentirse, ¿sabes qué es? No es de los pecados. Lo primero de lo que uno tiene que arrepentirse es de la manera en que yo veo a Dios. Porque ahí fue donde empezó el problema. ¿Dónde empezó el problema? El problema empezó cuando el diablo logró provocar en la mente de Adán y Eva duda y malos pensamientos respecto a Dios. Una vez que el diablo logró sembrarle el ADN perverso, corrupto y maldito de su propia genética en Adán y Eva, pensando mal de Dios, provocó la caída o el pecado de Adán y Eva. Fue lo mismo que el diablo hizo con 1/3 de los ángeles. ¿Cómo el diablo logró que 1/3 de los seres espirituales corrompieran su dignidad, como dice el libro de Judas? Porque les hizo pensar mal de Dios. Por eso, nadie se puede arrepentir de sus pecados si primero no entiende que Dios es bueno. Pero ¿cómo en primer lugar el diablo se revelara contra él? Dios sabe todo el tiempo. Hasta de los ángeles. Sí, está diciendo que si Dios todo lo sabe, entiendo yo que la pregunta es ¿por qué permitió que el diablo se revelara? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y también porque es un tema, me parece a mí, que hay que respetar la voluntad. Dios respeta la voluntad de las personas, incluso de los ángeles.
si esas personas decidieron rebelarse, aunque él hubiera podido impedirlo, no le atañía o no quiso o tuvo el gesto de dejar que ellos decidieran el camino que querían tomar. Si era de rebelarse contra él, que así fuera y así fue. Pero es como que, ¿no? Todo fue planeado porque, no sé, es como que todo fue en el sentido de que él dejó que el enemigo hiciera lo que le diera la gana y dejó que pero esa es la vida, pero esa es la realidad pero eterna. si él nunca lo hubiera dejado, nunca hubiera habido tanto sufrimiento en los humanos, en la tierra, ¿entiendes? No te rías más de mí, Tú lo que estás pregunta. buscando es la justificación. Pues No, Aitana, yo estoy en desacuerdo. pues Aitana, así es Dios. Como Dios es amor, Él creó personas que tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Claro que sí. Y depende de Ángeles nosotros. o humanos, como dice Aitana. Sí, depende de nosotros. Ese razonamiento es el mismo que le impedía a mi papá venir a Cristo. Mi papá y yo durante muchos años discutíamos. Mi papá decía, ¿cómo eres cristiano? Y palabrotas y media, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a decir que existe Dios? Mira a los pobres, mira a los de esto, mira. Como si Dios fuera causante de todo eso. Nuestra maldad como humanidad ha provocado eso, ¿no? Es decir, el diablo lo ha provocado y nosotros le hemos comprado el boleto. ¿Y cómo hay cristianos enfermos de cáncer, por ejemplo, que son salvados y otros que no? Ay, sí. Tú necesitas perdón. Lo siento, ¿qué te preguntas? No. Es que también se está extendiendo mucho el estudio bíblico. No importa. Yo estoy Ok. preocupada por mi propio sueño. Sí. Ok. I gotta be honest. Aitana, el pecado entró en el mundo. Es decir, el pecado entró en el mundo. Por eso Dios nunca quiso que entrara. Es decir, para responder lo que tú estabas diciendo antes y ahora con esta pregunta. Es decir, no podemos confundir el hecho que Dios lo haya permitido con pensar que Dios lo haya querido. Es el mismo ejemplo. Cuando tu mamá por primera vez te dio permiso para que fueras a una fiesta, el permiso en el deseo de tu mamá no está que tú, si lo hiciste, en vez de tomarte una cerveza, te tomaras 3. El deseo de tu mamá no fue que tú te tomaras 3, por ejemplo, si lo hiciste. O que si fuiste a una fiesta, probaras, por ejemplo, droga. Ese nunca fue el deseo de ella. Yo no sé si lo has hecho o no, ese no es mi problema. Y si lo quieres confesar, hoy te perdonamos. Padre, perdónalo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Sí, lo estoy diciendo así alegremente para que entiendas, Gracias. para que entiendas el asunto, ¿no? Ahora sí te diría como Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Bien, vamos al punto. Me voy. Vamos al punto. Así como cuando tu mamá empezó a darte permiso mientras vivías en casa para que tuvieras experiencias juveniles con compañeras de escuela y demás, nunca el propósito fue que tú usaras esa libertad para hacer algo que en última instancia te daña a ti misma. Lo mismo con Dios. Dios piensa como un padre porque Dios es padre, y los padres muchas veces pensamos así porque es lo que Dios puso en nuestra genética. Entonces, así como un padre cuando le da permiso a un hijo, el permiso no es para que haga algo que en última instancia vaya en contra de él. Así es Dios. ¿Por qué? Porque como Él es amor, Él no podía crear a alguien que no tuviera libertad. Es decir, no es posible que el Dios, que es espíritu y es amor, cree un robot. No, Él creó hijos. Y los hijos tienen la capacidad de decisión.
¿Dónde vemos que no podemos confundir que Dios permita algo con que Dios quiera algo? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, no hagan eso, porque si lo hacen, estas son las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la mejor evidencia de que Dios no quiere las enfermedades, la pobreza, la muerte, todo eso? La mejor evidencia es que, como Dios es amor, creó seres con capacidad de decisión y les dijo, no tomen ese camino, porque si toman ese camino, estas son las consecuencias. Entonces, la consecuencia del pecado, de que te roben, etcétera, etcétera, es la maldad que hay en el mundo. ¿No? La genética, los cuerpos no funcionan como funcionaban antes. Por eso, cuando Dios creó a Adán y Eva, eran inmortales. Porque hoy morimos como consecuencia del pecado. El cáncer, la muerte, la enfermedad, la pobreza, la escasez, los conflictos. ¿Quieres algo tan dramático? Porque en la Biblia se vivía hasta los 500, 600, y hoy nada más que hasta los 90, 60, lo que sea. A ver, Paco quiere darte una respuesta. Eso era antes porque lo vemos hasta Matusalén, creo que fue en 900 el cacho, ¿no? Entonces, sí, el más viejo. Sí, mal estoy. Entonces, esos son temas ya mucho de ciencia. Solo somos nosotros cuatro. Buenas. Hola. Sí, es un tema de ciencia, pero también es muy importante tomarlo en cuenta. Hay que recordar que la capa de ozono, primero, la atmósfera y rayos ultravioleta, muchos temas, pero antiguamente se vivía más porque hay que recordar que en Génesis Dios separa las aguas de las aguas. Las aguas que estaban en la tierra se van al cielo y estaban las aguas, la mitad del agua, por así decirlo entre comillas, en la tierra. Entonces, esas aguas que estaban en la atmósfera cubrían la humanidad como tal. O sea, cubrían la respiración, había más oxígeno, habían más cosas, nosotros respiramos de mejor forma. Son temas que yo no he estudiado del todo, pero sí lo conozco porque ya lo había visto como tal. Entonces, antiguamente eso pasaba porque, pues uno es por el tema del diluvio. Cae el diluvio y tengo entendido, para no mentirles, a ver si encuentro el pasaje. Cae el diluvio y esas aguas que estaban en el cielo caen en la tierra, y con ella no solamente es un tema de que caiga agua, sino que la respiración, la oxigenación, todo lo que cubría la tierra, no era contaminación, sino esa capa de oxígeno, de agua que era constante, todo baja y cambia la manera en la cual respiramos, vivimos y todo. Esa es una de las respuestas por las cuales nosotros ya no vivimos de esa forma. Y si mal no estoy, Dios pone un límite a la edad, ¿no? En Génesis. Sí. Después del diluvio. Uh-huh. Justamente después del diluvio. Uh-huh. Lo sabía. O sea, lo sabía porque me estaba acordando. Solo que no me acuerdo dónde estaba. Sí, mira, hasta donde yo sé, hay una razón bíblica y hay una científica. La científica tiene que ver con lo que dice Paco. Yo le he escuchado a científicos cristianos, creacionistas, que explican que en Génesis 1 dice que Dios hizo separación de las aguas encima y las aguas debajo. Estos científicos cristianos que le escuché hace años, no recuerdo si yo se lo enseñé a Paco o Paco lo escuchó de otra parte, pero explican que antes del diluvio, esas aguas que estarían hoy a medio camino, cuando un avión sube, en algún lugar ahí estaría esa capa de agua. Es decir, para salir de la tierra, en algún momento tendrías que chocar con esa capa de agua, ¿no? Hacía que la densidad de oxígeno en la tierra era mucho más que hoy en día. Esa es la misma
razón por la cual los científicos que no son cristianos, que no son creacionistas y que creen en la evolución, no tienen explicación para el hecho o para el descubrimiento de que los dinosaurios, siendo tan grandes, tienen pulmones tan pequeños. No hay una proporción entre los pulmones de los dinosaurios, conforme a los restos arqueológicos, y el tamaño del cuerpo. Y la explicación es esa, ¿no? Que en aquella época, como la cantidad de oxígeno en la atmósfera era muy superior a ahora, tú podías tomar una bocanada de aire y estar caminando kilómetros. Hoy en día eso no lo puedes hacer. Esa es la explicación científica, que es lo que te estaba tratando de decir, Paco. La explicación teológica es que conforme la maldad se multiplica, la maldición también. Proverbios 26:2 dice que no hay maldición sin causa. En términos filosóficos, no hay efecto o consecuencia sin causa, ¿no? No hay, toda causa tiene un efecto, tiene una consecuencia. Espiritualmente queda claro que la Biblia dice que en los tiempos finales la maldad se multiplicará. Inevitablemente, Dios estableció esa ley que conforme la maldad se multiplique, la gente viva menos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ponerle un límite a la maldad. Si la razón por la cual Dios estableció que la gente viva menos es precisamente, si la gente viviendo 60, 70, 80, 100 años, mira cuánta maldad hay en el mundo, imagínate si la gente lograra vivir 900 años como el tiempo de Matusalén. ¿Te imaginas 1000 años? ¿No? Anyway, yeah. Imagínate 900 años uno pecando, ¿no? Y haciendo barbaridades. Imagínate nada más, gente que hoy en día tiene mucho dinero y mucho poder económico, que en vez de vivir 70 años, Elon Musk se apoderan del universo. Sí, Tienen entonces, tiempo para tantas cosas. por eso, este es un buen ejemplo de aquellas cosas que, de acuerdo a la lógica humana, uno diría, ay, pero ¿por qué Dios hizo eso? Cuando logras entender por qué Dios lo hizo, dices, wow, pues sí, qué bueno que lo hizo. ¿Verdad? Un buen ejemplo para darse cuenta que hasta que uno no entiende por qué Dios lo hizo, no le parece lógico, le parece sospechoso, genera duda, pero cuando ya uno entiende por qué Dios lo hizo, uno dice, no, pues sí, qué bueno que lo hizo así, ¿no? De hecho, Jesús le dice a Pedro en cierto momento, lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, lo entenderás después. Jesús dijo, a ver, siéntense ahí que a todos les voy a lavar los pies. Dice Pedro, no, a mí no me los laves. ¿Por qué? Porque lavar los pies era lo que los esclavos hacían en las casas de la gente que tenía dinero. Cuando llegaban los invitados, los esclavos le lavaban los pies a los invitados de la gente poderosa, a los invitados que recibían en su casa. Y para Pedro era inconcebible, no era lógico que Jesús, siendo el Dios del universo, haga un trabajo de esclavo. Y Pedro, pensando que era más maduro que los demás, le dijo, no, pues si estos dejan que tú hagas un trabajo de esclavo, yo no. A mí no me laves los pies. Sí, yo soy más inteligente que los demás apóstoles. Y lo que nunca se esperó Pedro es que Jesús le dijera, pues si no te lavo los pies no tienes suerte conmigo, ¿no? Porque lo que yo hago hoy tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas en nuestra vida que no entendemos en el momento que pasan, pero lo entenderemos después. Algo que se tiene que comentar es del tema de los años. Dios puso, cuando cae el diluvio, Dios le confirma a Noé, o sea, le da un pacto que es que no volverá a hacer eso. Es la demostración de no volver a traer otro diluvio, es el arco iris. Entonces, si de casualidad llegaran a escuchar a alguien, que entiendo que hay alguien por ahí haciendo un mega barco para un diluvio,
pues hay un pacto que Dios pone, Está perdiendo el tiempo. por así decirlo, porque al fin de cuentas no es que Dios quite el arco iris, no, el arco iris representa el pacto que, y Dios mismo lo dice, cuando yo vea el arco iris, ese es el recordatorio de mi pacto con ustedes. Y qué malvado que la comunidad LGBT use ese arcoíris para los gays. Hay algo muy padre, muy lindo que yo hablé con un amigo en Me Argentina. salió lo de cubano Aitana. No. Big time. No, pero de verdad, eso es algo muy importante porque cuando hay comunión y comunidad, se expresa la creatividad. Cuando Dios hace esto con la humanidad, su amor dice, bueno, no lo voy a volver a hacer. Y se expresa esta parte. Nosotros, yo siempre lo veo de esta forma. Hay un diseño y hay un antidiseño. Hay una creación de Dios y hay una cosa que lo quiere corromper. Uno de esos mensajes es, el arco iris es tan bonito, hay tanta creatividad en él, hay tanto amor en él, que nosotros como hombres lo llegamos a corromper. Y es justamente eso, una plática que tuve con un amigo. Es como, veo que el arco iris es un símbolo de creatividad, un símbolo de amor, y el hombre lo transfiguró, ese amor y creatividad, en cosas para su propio deseo. Que es muy, o sea, que uno dirá, bueno, pues no tienes nada que pensar, o no sé, no, simplemente fue algo que, al final de cuentas, eso uno debe de tomarlo en cuenta porque, pues tú mismo lo dijiste, o sea, ese mismo arco iris que Dios demuestra su amor, ese mismo arco iris el hombre lo está haciendo que se corrompa. Y justamente lo que dijo Yasser, lo que mientras más maldad haya, más Dios va a empezar a quitar, no porque Él quiera, sino porque Él entiende que si una persona toma la decisión de hacer solamente maldad, esa maldad nunca va a llegar. De nosotros. Sí, esa misma maldad va a corromper a otra persona. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entenderlo? Con Sodoma y Gomorra. Había tanta maldad en el lugar, Dios solo veía esa parte de maldad. Entonces Él va y destruye la ciudad. No porque Dios no ame a las personas, sino porque Él entiende que tiene que amar a los demás. Y si esa maldad se esparce, esa maldad o esa parte que está corrompida va a afectar a los demás. No es un tema de que no, pero Dios es amor, Dios debe de sí, pero aparte de ese amor también protege. O sea, esa ¿Te maldad. acuerdas de hacer de la avería gruesa? Ese es el criterio. Salvar, o sea, sacrificar un bien menor en beneficio de un bien Derecho mayor. marítimo. Y al fin de todo es, oye, pero el hombre nace bueno o nace malo. El hombre nace malo. La realidad es que uno debe, para empezar a tomar en cuenta todos esos temas, primero debe conocer quién es Dios, no ponerle límites, sino entender quién es y quién soy yo. O sea, yo soy una persona limitada, al final de cuentas. No porque Dios me haya creado con límites, sino porque no soy Dios, al final de cuentas. ¿Ya? Y tomando en cuenta eso, esa es la parte bonita. Yo al tener límites, yo entiendo que yo no puedo absorber todo, pero la otra persona sí lo hace. Y es por eso que existe la comunión, que era lo que íbamos a leer después, que decía Juan, pero no se pudo. Entonces, pero no hay tema, lo vamos a poder ver ¿Y luego esto es? posiblemente. I don't know. Ah, lo puso Aitana. Pero sí, eso ¿por qué lo comparto? Porque al final de cuentas es una respuesta del por qué tantos años y también del amor que Dios tiene con nosotros. Y no solo es verlo por mi parte, sino por todos los demás que están alrededor, ¿no? Ya. Gracias por tus palabras sabias You're welcome. que vienen de Dios, claro. Pero sí, yo le había hecho a Aitana, léete Primera de Juan. Oh, No me regañes más. No, yo no he regañado a nadie. Yo no he regañado a nadie. Solo comenté, bueno, qué bueno que leas Primera de Juan, ¿no? Honestamente estaba leyendo lo que no era, pero ya sé.
Sí, es el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan. Sí, porque yo creo que tú estabas leyendo Juan. Yo estaba leyendo John. Job. Y después John, no sé. Pero pregúntala y hacer la pregunta que tú me hiciste. Esa es muy buena. No, Yacer me hizo un video de YouTube que tengo que ver. Donde yo le puse a trabajar a las 4 de la mañana ese día, ayer, creo. Y dije, Dios mío, si ya está la ruptura, ya la gente recogida, están todos gozando allá arriba, todo bien. ¿Cuál es el punto del gobierno de todo en este mundo de todas maneras? En este mundo no, pero el punto de ser, el punto de el trabajo de Dios, etcétera. Ok, como ya hice el video de 1 hora, Bueno, lo voy a ver. Ok, con respecto a Israel, ¿por qué Dios eligió a Israel? Vamos allá. No es que me quiera ir, sino que viene John y vamos a cenar, entonces voy a preparar mientras la comida. Apagaste el micrófono, Lina. Que yo pienso que sí, que ya a lo mejor es momento de ir cerrando. Sí, solo voy a responder esta pregunta. A ver, aquí está Aitana, aquí está Éxodo 19. Ok, a ver, déjame buscar el versículo. Así te irás a la casa. Para mí que el pueblo de África necesitaba mucho más de Dios que Israel. Aitana, tú sabes the reasoning. O sea, sería más de mí. No, es que es una no, risa no, de nunca tener esas preguntas en la mente, por eso. O sea, está padre, está bien. A ver, estoy tratando de recordar el versículo. Está padre, está madre, está Espíritu Santo. Está Aitana. No. Se me fue. Ok, aquí está, Deuteronomio 7. Dice, el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Sí, santo es apartado, escogido. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. La razón por la cual Dios escogió a Israel es porque era el país más pequeño que existía. Eso mismo, y mira en un mapa, todavía hoy, 6.000 años después, Israel sigue siendo el país más pequeñito. Pero Israel realmente es cristiano hoy en día. Un remanente, un mínimo de judíos son cristianos, como los cristianos somos minoría en todos los lugares. Es que a Israel Dios no lo escoge. Dios no escoge a Israel por ser buenos. Dios escoge a Israel porque Dios es bueno. Ni buenos ni mejores. Sí. Simplemente fueron los escogidos. Sí. And that was God's will. ¿Alguna otra pregunta? Es un tema de gracia. Mira, espérame, antes que le preguntes a Paco, mira la misma idea con los cristianos. Dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato, es decir, lo que no tiene sabiduría, lo necio, lo estúpido, porque lo estúpido de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, lo estúpido, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil, híjole, Dios está diciendo que éramos viles, lo peor, ¿no? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, Aitana, Dios no escogió a Israel porque eran buenos, ni grandes, ni guapos, todo lo contrario. Y los cristianos, Dios dice lo mismo. Dios nos escoge a nosotros, los que hoy en día somos cristianos, no porque ni éramos ni ricos ni fuertes, al contrario. ¿Te das cuenta? Es por gracia. Somos salvos por gracia. Ok. ¿Cuál era la pregunta? Aitana, pregunta a Paco, ¿cuál era la pregunta que le ibas a hacer? No, nada, que te iba a decir que Que se arrepienta, díselo. arrepiéntete. Ahí está. Que nada, voy a ver. Era eso. I just found this. I don't know if esto está, no lo he mirado, pero voy a leer. Mira, voy a poner aquí, lo voy a escuchar porque es un video. buena Si sesión. es bueno, malo o regular, pero me voy a atrever a ponerlo aquí para... Sí, I suspect que está en inglés, pero bueno. A ver, Pero yo no veo a Israel como nada más que... Está aquí. Está en el grupo. Aitana, just be careful. ¡No te rías más, Paco! My God. Aitana, pero what? Settle down. I am settled. I'm just hungry. Okay. Nobody's fault. a ver, Alina, puedes compartirlo. Te puse confitriona. Puedes compartirlo. Confitriona. Coanfitriona, sí, para que puedas compartir lo que quieres. Oh, pero si lo puse. Espera un momentito. Voy a poner enseguida. ¿Lo pongo en Zoom? ¿Tú quieres? Sí. Es que lo puse en el grupo total. Espérate. Lo puse en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, a ver, lo voy a compartir yo aquí entonces. A ver. Pero no sé si es. Israel High Ah, wow. Definition Video. Ok, estándar video. Ahí dice que tiene un video que hay que ver, pero I don't know if you can actually see it. Ahora, digo, está abriendo. Oh yeah, I can see it. Ahora, al final, a ver, ¿por qué Israel es una bendición para las naciones? Primero, ¿por qué Israel es una bendición para las naciones? Primero, porque Dios lo escogió para cumplir esa función. ¿Cuál es alguna de las funciones que cumple Israel? Primero, Dios necesitaba una nación a quien darle la revelación de la Torá, de la palabra, de la ley de Moisés. De la ley de Moisés. ¿Ya? Segundo, Dios a través de la ley de Moisés les enseñó los primeros pasos de cómo Dios piensa. Tercero, cuando Dios no se manifestaba en ninguna parte de la tierra, porque toda la tierra estaba llena de maldad, Dios empezó a enseñarle a los judíos, a los israelitas en este caso, cómo ellos tenían que vivir para que la presencia de Dios pudiera manifestarse. Cuarto, a través de la genética espiritual de la nación de Israel, Dios envió al Mesías. Alinita, no abre esto aquí. Entonces, la principal razón por la cual Israel es una bendición para la nación es que el Mesías llega a la tierra a través de Israel. No se abre, y ya de todas maneras Aitana se despidió, así que ya eso lo vemos otro día. ¿Se fue? Sí. Sí, ya se despidió. Con señales se despidió. ¿Se despidió? Sí, con señales. Hizo así. De humo. Hey.
Well, nosotros somos los